Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Proyecto Post 2020, por todo el trabajo que estáis haciendo. Delegación de la Unión Europea, muchas gracias. Os damos a todos y a todas la bienvenida a este panel sobre la sostenibilidad y valorización de la cadena del café, donde tendremos la oportunidad de analizar junto con nuestros panelistas cómo el sector cafetalero puede contribuir a la protección de los bosques y la biodiversidad. Exploraremos los pasos que está dando el sector cafetero para avanzar hacia una cadena de valor más sostenible desde el punto de vista social y ambiental. Como ha comentado Danae, somos de Alimbes Verde, yo soy Emilio Calvo, soy el director del componente 2 del programa Alimbes Verde. El programa Alimbes Verde es un programa de cooperación de la Unión Europea que tratamos de fomentar el crecimiento sostenible y la creación de empleo en América Latina. Está compuesto por 3 componentes. El componente 1, que trabaja principalmente con el sector privado e implementa la entidad alemana SECO. Aquí tenemos a Frank, el director del componente 1. El componente 2, implementado por 2 instituciones, por FIAP, donde yo trabajo, y por el ILA, el Instituto Latinoamericano, también presente aquí en la figura de Andrea Mónaco, y trabajamos fundamentalmente en el apoyo al sector público. Y el componente 3, implementado por la WIPO, la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, su responsable Mariano también está aquí con nosotros, que tiene el objeto de conseguir un uso efectivo de la propiedad intelectual para fomentar el desarrollo sostenible. El sector del café es un sector muy relevante para el programa Limes Verde. Los 3 componentes del programa estamos implementando distintas actividades del sector cafetero. El componente 1 tiene en marcha 8 proyectos de impacto en el sector cafetero, proyectos de impacto en el sector privado, principalmente en pequeños productores. Desde el componente 2 del programa Limes Verde trabajamos fundamentalmente en el apoyo al proceso de adaptación al reglamento de cadenas libres de deforestación, y tenemos 3 actividades con el sector público latinoamericano en apoyo al sector cafetero. Estamos apoyando sistemas públicos de trazabilidad y georreferenciación en países como Brasil, Uruguay y Perú. En esos países se impacta el sector cafetero, tenemos otros muchos proyectos, pero en esos 3 países el sector cafetero es fundamental. Entonces, nada más, las gracias por estar aquí presentes, y le cedo la palabra a Alberto Menghini para que haga la introducción. Posteriormente, Marcela Gaviria, de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, hará un repaso a la situación general del sector cafetero y en concreto del sector colombiano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emilio, y bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al pabellón de la Unión Europea en esta COP16. Bienvenidas y bienvenidos a Colombia, el país de la belleza y del buen café también, aunque por el café que nos dan de tomar en la COP, ¿no? Entonces, creo que estamos de acuerdo que ya no vamos a organizar eventos en la COP sin la participación de la Federación Nacional del Café, que nos ha subido el nivel. Si se corre la voz, llegan 1000 personas. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros y estar hablando de un tema muy importante. En este espacio, en estos días, se están dando discusiones muy importantes sobre la biodiversidad, sobre los compromisos de todos los países y de todos los ciudadanos a través de sus países para la biodiversidad. Y quiero contextualizar un poco esta discusión de hoy. La Unión Europea ha sido un precursor en dotarse de una estrategia que llamamos el Pacto Verde, donde tratamos un poco de sumar todos nuestros compromisos, todas nuestras apuestas hacia una descarbonización de la economía y hacia un crecimiento verde. A veces cuando hablamos del Pacto Verde fuera de Europa, hay un poco de confusión. A veces cuando hablamos del Pacto Verde aquí en Colombia, en otros países, pues algunos entienden que estamos hablando solamente de la proyección externa del Pacto Verde. En realidad, el Pacto Verde es, en primer lugar,
una serie de objetivos y de normas que nos hemos dado a lo interno como Europa para llegar a 2050 con una economía europea descarbonizada y con un compromiso de mediano plazo a 2030 de reducir ya en un 50% las emisiones. Yo sigo repitiendo a mis colegas y en varios espacios que hemos tenido que 2030 es pasado mañana, ¿no? En pocos días estaremos ya en 2025, entonces pues eso es muy cerca. Entonces el Pacto Verde incluye muchas cosas que nos afectan directamente en Europa, no sé, cómo nos dotamos de medios de transporte más sostenible, cómo cambiamos nuestra forma de producir, cómo tenemos ciudades más verdes y todo eso. Y cómo tenemos sistemas de producción agrícola más compatibles con el medio ambiente, con la biodiversidad. Y dentro de esto, pues incluimos un compromiso de no deforestar. En Europa, pues tienen que saber que tomamos muy en serio el tema de producir sin deforestar y tratando de reducir cada vez más también la cantidad de insumos químicos que utilizamos. Ahora bien, por un tema de coherencia política, y lo quiero subrayar, de coherencia, no podríamos decir, bueno, nosotros nos dotamos de un marco regulatorio muy fuerte a lo interno, pero no nos preocupamos de los productos que estamos importando, ¿no? Porque sería como desplazar la deforestación que no queremos tener en casa, desplazarla a otros países que producen los productos que nosotros consumimos. Entonces, aquí se genera este reglamento de cadenas de valor libre de deforestación, o como se conoce por su acrónimo en inglés EUDR, donde básicamente lo que estamos haciendo es ponerle la tarea a los importadores de ciertos productos de tener que demostrar en el momento en que importan estos productos en Europa, de demostrar que están libres de deforestación, que no han causado deforestación en los países donde se han producido, a través de un mecanismo de debida diligencia y de trazabilidad de origen. Ahora, esto probablemente ustedes ya lo saben, probablemente han tenido noticia del debate que esto ha causado a nivel internacional, de las inquietudes que se han dado, pero yo quiero compartir con ustedes un punto de vista un poco distinto. En el sentido de que sobre todo en este último año nos hemos dado cuenta, trabajando con los productores, con los gremios, que esto como todo cambio, pues evidentemente genera la necesidad de algún esfuerzo de adaptación. Es evidente que esto es un cambio en la forma de entender la producción y como tal, pues los agricultores siempre nos resistimos un poco. Yo soy uno de ellos. Es normal que uno pues tenga cierto nivel de resistencia. Pero cuando nos hemos puesto concretamente, cuando hemos salido del debate político y hemos entrado más a los aspectos prácticos, a ver cómo lo ponemos en marcha concretamente y pues yo viviendo mucho más de cerca la experiencia aquí en Colombia, pues hemos visto que en realidad pues hay los medios tecnológicos para hacerlo. Y tengo que decir, pues en Colombia pues se tiene también un nivel de estructuración muy fuerte gracias a los sistemas de información que gestiona la Federación Nacional y gracias también al compromiso de todos los gremios y de los productores. Entonces, hemos visto que, bueno, que el sector café, en realidad, yo creo que en la mayoría de los países los productores lo tienen muy claro, los productores no quieren deforestar, pero, o mejor dicho, los productores que ya no deforestan ven esta como una oportunidad de poder poner a valor el buen trabajo que están haciendo en el campo.
Entonces, ¿de qué se trata? Principalmente encontrar una forma ágil para que los productores, las productoras puedan cumplir sin demasiado costo económico, sin demasiada inversión de tiempo. También hay un trabajo muy importante que se hace con las instituciones públicas por el tema de legalidad. Y ahí viene el otro punto que también es un punto muy importante, pues en todos los países del mundo hay que cumplir la ley del país. Sabemos que eso a veces no es tan fácil, pero básicamente lo que el reglamento requiere es cumplir con la ley del país donde se produce. Bueno, una introducción un poco larga por decirle que estamos muy complacidos, explicarles que estamos aquí con ustedes porque los bosques es donde está la gran mayoría de la biodiversidad, que no es aceptable consumir productos que se estén comiendo la biodiversidad, porque si no uno se está comiendo la biodiversidad de su país y de los otros países. Y pues decirle que hoy tenemos aquí un panel de altísimo nivel de personas con las que hemos estado trabajando y sufriendo en estos meses que esperamos que le puedan dar una perspectiva fresca sobre estos temas. Agradecer de nuevo a los proyectos que nos han acompañado y que nos están acompañando todavía en este camino, al Invest y los otros proyectos que han trabajado con nosotros. Agradecerle la presencia y esperamos que aprovechen de este café, que es el mejor de toda la COP en este momento. Tenemos el mejor café de toda la zona sur de la COP16 de biodiversidad. Gracias a Marcela y a la Federación Nacional. Gracias. Entonces, Emilio. Sí, Marcela, cuando quieras. Bueno, pues, me están oyendo, sí. Muchas gracias, Emilio, por esta invitación, al Inves, pues, por habernos traído de la Federación. Alberto, como siempre, es un placer digamos, la articulación que estamos teniendo con la delegación de la Unión Europea y con los demás actores. Como tú dices, pues esto es un momento de contar todo el trabajo que hemos venido realizando después de un año. De pronto sí es una mirada fresca a la implementación de la EUDR, que está teniendo tantos cuestionamientos políticos de implementación y también con esta pospuesta que está siendo promovida por la misma comisión para que entre en vigor después de un año de lo que se había previsto. La idea de la presentación es darles un poco de contexto del sector cafetero a nivel mundial, pero finalmente pues nos vamos a enfocar en la estrategia que hemos implementado en Colombia para estar listos y como lo dice Alberto, pasando de esta, digamos, de esta posición que coloquialmente pudimos haber tenido en algún momento de parar de llorar a parar a hacer, o sea, y empezar a hacer. Entonces, eso es como nos hemos venido moviendo en este año, no sin eso, reconocer que hay unos retos y que este año, digamos, si se logra la aprobación por parte del Parlamento de la extensión de un año de la EUDR, con todo lo que pueda implicar, también es una buena oportunidad para que nos sentemos entre los diferentes actores y miremos cómo esto puede tener una mejor articulación y una mejor implementación que beneficie no solamente al consumidor en Europa, sino también a los caficultores, y en este caso, pues los caficultores de Colombia. Entonces, tenía una presentación. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Marcela Gaviria, no me había presentado, soy directora de Alianzas y Proyectos de la Federación de Cafeteros y me encargo desde hace un año de liderar toda la estrategia de adaptación y de implementación de la EUDR para el sector cafetero en Colombia, pero también para la Federación, que es el mayor exportador de café de Colombia. O sea, tenemos una participación del mercado del 20% del total de café que se produce en el país. Entonces, en el mundo hay más de 55 países productores, más de 60 millones que viven directamente del café en estos países, en Asia, en África, en Latinoamérica claramente o en Centroamérica también, pero directamente, o sea, estamos hablando que alrededor de 125 millones viven indirectamente en total, o sea,
El café es un producto que es completamente importante para la sostenibilidad y el desarrollo de los países en diferentes continentes. Es importante que sepamos que en el mundo se están produciendo anualmente, estas son cifras que están mezcladas entre la Organización Internacional del Café, del reporte de Jeffrey Sachs y otros, pero lo importante es que en el 2023 178 millones de sacos fueron producidos a nivel mundial, de los cuales 115 millones, que corresponden al 60%, fueron producidos por 3 países: Brasil, con un 40%, Vietnam, que principalmente produce robusta, y Colombia con un 7%. ¿Qué es importante de acá? Que el 30% del total del café que se produce en el mundo va a Europa, y esta misma cifra está, digamos, representada en las cifras de exportación que tenemos en el país, o sea, en Colombia. Es otra cosa importante, el mercado en este momento representa 92.000 millones de dólares a nivel mundial, pero se espera que tenga un CAGR, o sea, que suba de aquí al 32 en 5.4%, llegando a ser un mercado que sume 145.000 millones de dólares. Estamos hablando de que no solamente está creciendo, sino la importancia que va a tener para esos consumidores y para los productores a nivel mundial. ¿Qué es destacable? Hay 19 países en América Latina que producimos café, y nosotros, como 19 países, estamos representando el 60% del total del café que se produce en el mundo. Es decir, lo que pasa en nuestro continente va a tener un impacto gigantesco en el mercado internacional del café. Y algo que no se nos puede olvidar, que no solamente es una realidad, pero hace que la cadena de valor sea muchísimo más compleja, es que el 80% del total del café que se produce en el mundo es producido por pequeños caficultores, que cuando ya lo estamos hablando para implementar este tipo de regulaciones, pues aún es más complejo, porque vienen de muchas fincas, de muchos pequeños lotes, y garantizar la trazabilidad a lo largo de la cadena, pues claramente genera unos retos importantes. Cuando estaba haciendo acá la presentación y mirando las cifras de la OIC, algo que me pareció totalmente sorprendente era que cuando hice el análisis de dónde, cuál era el origen o los orígenes de café que más se consumían en Europa, pues salió que el tercero, o sea, primero Brasil, un poco, pues obviamente, segundo Vietnam, y tercero, pensé que en esa medida Colombia, que también producía, pues era el tercero. No, y resulta que es Uganda. Entonces acá este tipo de regulaciones lo que nos está llevando es no a tener un entendimiento por países, sino más a nivel de sector, a nivel mundial, y las adaptaciones y la diversificación que se tiene que mantener para garantizar al consumidor es algo que nos debe competir a todos. ¿Cuáles son los retos? Pues claramente el cambio climático. Unos dirán que es variabilidad, porque todavía no se han mostrado, digamos, cambios significativos demostrado científicamente sobre el impacto del cambio climático en la caficultura, pero sí sabemos que la variabilidad climática que se está dando es periodos mucho más amplios de lluvias, periodos mucho más amplios de sequías. Y ustedes saben que digamos, las enfermedades que afectan al café, pues se potencializan con esos periodos más amplios de variabilidad climática. La prosperidad y la corresponsabilidad. O sea, cuando estamos hablando de caficultores pequeños, estamos hablando de familias vulnerables que viven directamente de ese café que están produciendo. Si no tenemos una corresponsabilidad en la cadena, donde el sector privado, sector público, cooperación internacional, tengamos planes de desarrollo que le apuntan a una misma meta, pues no vamos a lograr mantener esa prosperidad o ese café en nuestras mesas que venga de todos los diferentes países. Entonces, esta regulación también nos está permitiendo tener una nueva conversación con sector privado, porque los problemas que antes eran únicamente de los países están siendo también problemas de las empresas. Algo que es fundamental es que el café tiene que ser una oportunidad. Si no es una oportunidad, no va a ser algo que un joven vaya a querer hacer porque está viendo a su papá que pues que es durísimo, trabajar el campo es al sol y al agua, eso pues no es fácil. En Colombia pues son montañas, entonces pues hay que generar de verdad oportunidades que sean atractivas para los jóvenes y así garantizar esa integración generacional. Para que se hagan una idea, en Colombia tenemos 552.000 cafeteros, ya vamos a llegar al detalle, pero el promedio de edad es de 58 años. O sea, nos estamos quedando sin caficultores por la edad. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues que esto sea una oportunidad, y por eso necesitamos generar y habilitar las condiciones para garantizar esa producción.
¿Cuáles son las ventajas del café? Pues son obvias, es tejido social a nivel mundial. Lo que pasa donde hay café hay menos violencia, hay desarrollo, hay economías legales que sustituyen las ilegales y así nosotros, digamos para el caso colombiano que sigue siendo una estructura fundamental en la economía del país, pues el café es plata que entra legalmente a todas las zonas rurales de Colombia y así pues pasa en los diferentes países en el mundo. Conservación del medio ambiente, somos la herramienta para, o sea, estuvimos aquí con unos caficultores de un programa que tenemos con ese precio y con Fairtrade en el macizo colombiano, contando qué es lo que están haciendo. En esa parte, con ese clúster, con este cliente, hemos sembrado más de 2.700.000 de árboles en los últimos 7 años. Eso es una cantidad de árboles que hacen que nuestros sistemas agroforestales y nuestra caficultura sea sostenible en el tiempo. Entonces, como tú decías, los caficultores no quieren tumbar, pero también tenemos que saber que los riesgos más altos de deforestación están asociados a la ampliación del área y ahí es donde tumbamos árboles. Entonces, si no acompañamos a los caficultores a tener unas fincas mucho más rentables, más productivas, pues también estamos poniendo en riesgo lo que queremos ver, que es el tema de deforestación. ¿Y qué es café? Para todo el mundo. Y esto pongan a hablar a un ugandés, pongan a hablar al que quieran, de Honduras, de Colombia, donde es orgullo. O sea, ser caficultor es un tema de orgullo, de familia y de tradición, que lo que hace es que sea mucho más fácil consolidarlos, tener iniciativas conjuntas que nos lleven pues a esas metas comunes. Para Colombia, entonces, esas son las cifras colombianas, 552.000 familias, 31% de mujeres cafeteras, dueñas y líderes de sus fincas. Estamos en 23 departamentos de los 32 departamentos que hay en Colombia, 606 municipios, casi el 50%. O sea, en Colombia el 50% del territorio está cultivado con café. Y representamos el 12% del PIB agrícola. Eso es muy importante, como les digo, es la estructura agrícola más importante que tiene el país. Tenemos 659.000 fincas y más de 840.000 hectáreas. Cuando decimos 659.000 fincas, imagínense la complejidad que es garantizar una trazabilidad del café para poder cumplir con la EUDR o con cualquier otra regulación que llegue al escenario. La federación fue fundada en 1927 por caficultores para caficultores. Tenemos una estructura democrática que hace que los caficultores puedan elegir, pero también ser elegidos, y así podemos nosotros dentro de nuestra estrategia, pues incorporar las necesidades que tienen los caficultores directamente. Tenemos más de 385 comités municipales que están conformados por esos caficultores elegidos, 15 comités departamentales, y tenemos algo que también es maravilloso y ha hecho que a lo largo de estos años la federación, a través de esta organización ONG, somos una de las ONGs rurales más grandes del mundo, ha logrado garantizar la compra del café a todos los caficultores. Como decimos en Colombia, un bulto de café es plata en mano. El caficultor llega y se le garantiza esa compra de café, a diferencia de otros productos. Tenemos un centro de investigación cafetero que es Cenicafé, uno de los más sofisticados a nivel mundial, donde sacamos variedades resistentes, mejores prácticas, tecnologías que tengan un impacto inferior en el medio ambiente. Más de 1.000 extensionistas que trabajan directamente, es lo más divino que tiene la federación, porque son los que trabajan con los caficultores, los acompañan en la implementación de esas mejores prácticas, y tenemos una línea de promoción de Café Colombia, así como todos ustedes están acá tomándose Café de Colombia, eso es lo que hacemos a nivel internacional. Ya para entrar a la EUDR, nosotros tuvimos dos, cuando me esté demorando me dicen por favor, porque no estoy llevando el tiempo, tú me vas diciendo. Ya, bueno, ya termino, 5 minutos, listo. Bueno, me avisan porque no estoy mirando. Entonces nosotros lo que establecimos fueron 2 líneas principales para empezar la estrategia. Lo primero era que, independiente de quién exporte el Café Colombia tenía que seguir llegando a Europa y a cualquier otro país que pudiera implementar regulaciones similares. Y lo segundo es que el costo de adaptación y la implementación de esa estrategia, a la EUDR en este caso, no se trasladara a lo largo de la cadena y terminara siendo el caficultor quien pague por ella. Porque, ¿qué saben? Lo que cueste a mí adaptarme, lo pongo en la calculadora de precio y termina el caficultor pagándolo. Y eso es una realidad. Entonces, en la medida en que utilicemos información pública y oficial, estamos evitando que ese costo se traslade en la cadena logística. ¿Quiénes son nuestros aliados? Obviamente, delegación de la Unión Europea, Alinvest, con quienes hemos mantenido una conversación constante de validación y de línea para poder
garantizar que las soluciones que estamos desarrollando pues sí sean las aplicables y nos permitan cumplir con la EUDR, un trabajo absolutamente articulado con el gobierno nacional que también ha sido pues liderado por parte de la delegación. Entonces, nosotros sabemos que la regulación tiene dos requerimientos principales: demostrar que es libre de deforestación y que se cumple con las leyes actuales vigentes. Para el tema de libre deforestación, la llave de todos los países tiene que ser la georreferenciación de los lotes. A partir de eso es que empieza todo, demostrar la libre deforestación, la trazabilidad y la legalidad. Pero para eso se necesita la autorización de los caficultores y la gobernanza del dato. Entonces, Habeas Data para Colombia, que es una ley específica donde a mí me autorizan poder compartir eso con terceros, es fundamental si quiero cumplir. Y las estrategias de comunicación. ¿Qué le informa al caficultor? El caficultor tiene que saber que no puede deforestar. Y eso es muy importante porque la regulación, y eso es uno de los huecos más grandes de esta EUDR, es que no tienen previstas acciones de mitigación en caso de que un lote o un caficultor pues quede establecido como deforestado. O sea, no hay nada que lo bloqueó 3 años, que siembre 4 árboles, nada de eso hay dentro de la regulación. Entonces queda prohibido el mercado europeo, pues tienen que saber al menos que no pueden deforestar para seguir exportando. ¿Qué tiene el gremio cafetero? Eso es gracias a la institucionalidad que por más de 100 años ha venido trabajando en la defensa de los caficultores. 100% de la información cafetera a nivel nacional está georreferenciada. Nosotros como origen tenemos el 100% de la información georreferenciada. Y lo que hemos hecho es habilitar esa información a terceros, es decir, a nuestros exportadores. Los caficultores son los dueños de la información, pero lo que diseñamos fue una plataforma para que los exportadores pudieran acceder. ¿Y qué estamos dando? 3 tipos de información, pues obviamente coordenada, menos de 4 hectáreas, polígono, lo de siempre, pues lo que exige la regulación. Pero también estamos entregando la coordenada de los lotes de nuevas siembras, que es donde, ya lo dijimos, está el riesgo mayor de deforestación. Entonces ahí lo que el exportador dice es, listo, yo sé que ahí tengo que hacer un proceso de debida diligencia específico para garantizar que en ese riesgo alto, pues es mínimo y puede entrar el producto. Y la fecha de establecimiento antes de la línea base. Esto es fundamental y para nosotros como origen le hemos pedido a la delegación que se vuelva más, digamos, común y aceptado por las mismas autoridades competentes este tipo de información. Todos hemos estado muy centrados en demostrar qué es deforestación y qué no es deforestación, pero si logramos demostrar que ahí había café antes, los falsos positivos asociados a renovación y a sistemas agroforestales se limitan. Si yo ahí digo, no, ahí me aparece cambio de uso del suelo, pero yo digo, pero es que ahí había café antes del 2020, no tengo que salir a demostrar con alguien que vaya, que me cuesta un montón de plata, que ahí hubo deforestación. Entonces, ese tipo de información tiene que estar sobre la mesa y aprovechar este año que vamos a tener de negociaciones si se logra ampliar la fecha. Así es como estamos entregando en GeoJSON. La plataforma es una plataforma que usan los exportadores. Ahí ya sabemos quién es el que nos está pidiendo la información y se la podemos entregar a través de un contrato donde ellos dicen no la vendo, no la cambio y la voy a utilizar para fines de exportación a Europa. Este es el tema de la fecha de establecimiento. En el lado izquierdo pusimos en uno de los departamentos mayor productor, digamos, de Colombia en café, todo lo que era cambio de suelo, y esto fue en Global Forest Watch. Todo lo que está en rojo son deforestaciones, es cambio de uso del suelo. Cuando usamos la fecha de establecimiento, se volvió como la mano derecha. O sea, esos todos fueron falsos positivos, lo que están viendo ahí. Y en Colombia tenemos el 87% de las fincas con fecha de establecimiento. Utilicemos esa información porque nos ayuda como origen, claramente. Entonces, llevamos el 73% de Habeas Data. Esto es el servicio de extensión que ha logrado conseguir 63,000 Habeas Data firmándolos con los caficultores en el último mes y medio. Y nuestra meta es llegar a 100,000 Habeas Data adicionales para finalizar el año con un 90% de total de autorizaciones por parte de los caficultores. Estamos utilizando, tenemos un acuerdo que no hemos firmado con el IDEAM, pero estamos próximos a hacerlo, ajustando la información de metodologías y de análisis de deforestación con el IDEAM, utilizando Global Forest Watch, que es gratis y que, digamos, entre comillas gratis, porque pues tiene un costo desde después de algún momento. Pues la idea es esa, capacitemos y utilicemos herramientas públicas y oficiales. Y hasta la fecha llevamos más de 35,000 caficultores informados en los riesgos de EUDR, 4 capacitaciones al servicio de extensión y estamos en el proceso de desarrollar un ABC para los extensionistas de la federación, pero también para compartir con todas las redes rurales de promotores privados.
En el tema de legalidad, para nosotros sí es lo más difícil. O sea, eso sí, salir a demostrar la informalidad de un sector versus la legalidad es complejo, pero lo estamos trabajando de la mano con el Instituto Forestal Europeo, con la Unión Europea, tratando de establecer con el gobierno nacional un marco de referencia legal que aplique a la producción de café y otros productos como el cacao. ¿Qué es importante acá? Dentro de la misma ley colombiana hay un concepto que se llaman UPAs pequeñas, que son las unidades productivas agrícolas pequeñas, y dice que a partir de 10 trabajadores permanentes se entiende todavía como una economía familiar. Eso nos puede permitir a nosotros cumplir en los términos de legalidad, y así es donde estamos, digamos, avanzando y tratando de entender si es viable ese tipo de aproximación para el tema de laboral dentro del marco de la legalidad. Y la próxima semana con la Unión Europea vamos a tener una capacitación para exportadores ya en debida diligencia. Todo el mundo habla de la debida diligencia y nadie sabe realmente qué es. Entonces es importante generar esas capacidades para que todos podamos cumplir como la regulación nos lo está pidiendo. Los pasos a seguir, pues en este año tenemos ajustes técnicos a hacer, la interoperabilidad claramente, el tema de legalidad, pues que repito, para nosotros es lo más complejo en este momento como origen, entender la gobernanza de los datos, y pues algo que es también importante que tengamos en cuenta es la función de los estándares voluntarios, o sea, todo lo que son certificaciones y demás. Allá hay un trabajo que es auditado por terceros, reconocido a nivel de mercado y que no podemos desconocer porque la regulación no lo incluyó. Entonces, eso son prácticas y digamos unas estrategias que sí funcionan si se adaptan y se termina de responder a las exigencias como de georreferenciación y análisis de deforestación. Ya, gracias. Bueno, muchas gracias, Marcela. Muy interesante, la verdad. Creo que dio un panorama completo. Les voy a pedir que nos dejen el lugar porque vamos a tener... Perdón. Voy a pedir a los siguientes panelistas si se pueden acomodar. Hugo, Freddy, Luis Samper y Víctor Cordero. Gracias a las presentaciones de Alberto y de Marcela, hemos entrado mucho en el tema de EUDR. Desde el programa Linvest Verde estamos apoyando, como decíamos, mucho en este tema. Recuerdo también que en 2023 realizamos un proceso de diálogo sobre el café, justamente, que tuvo su última actividad en Pitalito, en Huila, en diciembre del año pasado, con todos los actores de café de la región de América Latina. Pero la idea de este panel es hablar un poco del tema de café y de sostenibilidad desde diferentes puntos de vista. Entonces tenemos aquí conectado, en primer lugar, Joan Ricardo Albanés desde Minas Gerais, Belo Horizonte, que es el secretario adjunto de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento. Luego tenemos a Hugo Freddy Tueros, representante de Perú, de un proyecto de Perú sobre el café sostenible de Ojapampa, que es un proyecto que se apoya desde el componente 1 del programa Linvest Verde, el componente que se encarga del sector privado. Luego tenemos a Luis Samper, que es un experto de denominación de origen y propiedad intelectual, y nos cuenta nos va a contar el trabajo que tenemos desde el componente 3 de Linvest Verde, que se enfoca al tema de la propiedad intelectual, de la denominación de origen. Y luego tenemos a Víctor Cordero, presidente de la red de Colsierra, que también es un proyecto que apoya a la Unión Europea aquí en Colombia para exportación de café orgánico. Entonces voy a pasar la palabra. Ok. Entonces, vamos a empezar primero entonces por la experiencia de Perú. Le voy a pasar la palabra a Hugo Freddy Tueros para que nos cuente en unos 10 minutos más o menos la experiencia que están teniendo y sobre todo el impacto que tiene en sostenibilidad y conservación de la biodiversidad el trabajo que están haciendo. Bueno, pararme, ¿no? Buenas noches a todos los presentes en esta
Buenas noches a todos los presentes en este evento que está desarrollándose aquí en la COP16 de la biodiversidad en Cali, Colombia. Saludarles desde Perú. Tenemos un proyecto que estamos manejando gracias al financiamiento de Al-Invest Verde de la Unión Europea. Estamos trabajando el proyecto 922-1-2023-038, ¿no? Se llama Café Sostenible en la Reserva de Biosfera Oxapampa, Ashaninka Yanesha de Perú. Ya. Entonces, este proyecto Café Sostenible es el proyecto 922-1-2023-038 Café Sostenible, que está ubicado en el centro mismo del Perú, en Pasco, Oxapampa, ¿no? Pero esto se da en un espacio físico especial que es la Reserva de Biosfera Oxapampa Ashaninka Yanesha, que fue reconocido por la UNESCO hace 13 años como Reserva de Biosfera, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque hay un ejemplo de manejo en el tema de las actividades económicas productivas, las actividades sociales y también con respeto al medio ambiente, ¿no? Tenemos en este espacio también 4 áreas naturales protegidas, tenemos un parque nacional, tenemos un bosque de protección y tenemos en ese espacio también 2 reservas comunales, ¿no? La Reserva Comunal Yanesha y la Reserva Comunal El Sira. Aparte de eso, tenemos un contexto cultural muy distinto a otras partes del país en el Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos 2 pueblos originarios, el pueblo Yanesha y el pueblo Ashaninka, son pueblos ancestrales. Luego tenemos a los colonos austroalemanes que llegaron en el año de 1851 más o menos. Tenemos ahí la colonia austroalemana y tenemos a los colonos andinos. Entonces, también estamos ubicados en un tema de yunga, ya le llamamos selva alta, entre 1000 a 2000 metros sobre el nivel del mar, donde se desarrolla justamente el proyecto y es considerado uno de los ecosistemas más ricos del mundo, ¿no? Entonces, estamos hablando justamente del cultivo de café en la Reserva de Biosfera, un café sostenible. ¿Por qué un café sostenible? Los 4 grupos culturales que hemos mencionado, los pueblos originarios, los colonos austroalemanes y también los colonos andinos practican el cultivo del café, ¿no? Los 4 grupos culturales, pero con mayor incidencia los colonos austroalemanes y los colonos andinos. Pero tenemos una experiencia particular ahí, ¿no? El 97% de los cultivos de café se encuentran en sistemas agroforestales. Son café bajo sombra, ¿no? Entonces, ¿esto qué genera, no? Genera condiciones ¿para qué? Para el desarrollo de la flora y el desarrollo de la fauna. El café bajo sombras es similar a lo que vemos ahí en la fotografía. Tiene muchas especies nativas, ahí como dosel, como sombra, donde crea condiciones para, por ejemplo, que se desarrollan las orquídeas, ¿no? Las bromelias en las copas de los árboles, y estas también crean condiciones, por ejemplo, para la fauna. Podemos encontrar incluso algunas ranas arborícolas y otras en las bromelias, ¿no? Que vivan cuando tiene el agua ahí, viven, crean su ecosistema, ponen sus huevos y pueden nacer otras ranas. También para las aves, y no solo eso, ¿no? Son corredores biológicos para la fauna silvestre con las áreas naturales protegidas. Entonces, los sistemas agroforestales, ¿qué rol juegan en este espacio, no? Nos ayudan a mantener, conservar y recuperar la biodiversidad en la Reserva de Biosfera. Para el tema de Oxapampa, solo en la región de Oxapampa, donde está la Reserva de Biosfera, se ha identificado a la fecha más de 700 especies de aves y también tenemos más de 700 especies de orquídeas, ¿no? Ahí están los libros donde han sido publicados y también un gran conjunto de árboles representativos de la zona, como por ejemplo los nogales negros, los podocarpus, que son especies nativas maderables que producen frutos para los animales, pero también muchos de estos árboles sirven para el tema de las comunidades nativas, por ejemplo, el tema de las especies tintorias. Ellos nos piden que en los sistemas agroforestales, por ejemplo, que nosotros estamos promoviendo, reforestar y plantar especies que produzcan o les generen
partes para el tema de hacer cuenta de tintes naturales, ¿no? Por ejemplo, las cortezas de los cedros, de las cedrelas, sirven para sacar tintes para teñir las cushmas de las comunidades indígenas, ¿no? El nogal negro igual, ¿no? Entonces, hay especies tintorias también que están dentro de los componentes agroforestales, ¿no? Pero ¿qué más hacen los sistemas agroforestales? Nos ayudan a reducir el impacto ambiental también estos sistemas agroforestales, ¿no? Por ejemplo, este año, ya mencionaba a los expositores anteriores, también hace rato escuché en el tema de comunidades cuando exponían, el tema, por ejemplo, de los eventos de incendios forestales que se están dando ahora, ¿no? Este año 2024 ha sido particularmente la presencia de incendios forestales o la ocurrencia se ha dado mucho, por ejemplo, en Perú, ¿no? Pero nosotros como proyecto hemos hecho un análisis geoespacial con los focos de calor que reporta la Autoridad Nacional Forestal y en los espacios donde tenemos el tema de la reserva de biosfera con sistemas agroforestales, por ejemplo, no hay ocurrencia o reporte de incendios forestales. ¿Por qué? Por el rol que tiene justamente cómo está compuesto el café, los sistemas agroforestales, no se realiza la práctica de uso del fuego, ¿no? Entonces son cultivos perennes que nos ayudan a ¿qué? A conservar estos espacios, ¿no? Conversábamos nosotros con varios que trabajan en el tema de conservación de flora y fauna, por ejemplo. Los incendios forestales nos decían que es un riesgo que, con lo cual se puede perder, ¿no? Si estamos cerca a un parque nacional, supongamos, ¿no? Ocurre un incendio forestal porque el país como Perú no tenemos la capacidad para hacer o enfrentar un incendio forestal de gran magnitud, ¿no? ¿Y por qué se están dando los incendios forestales de gran magnitud, por ejemplo, en la Amazonía? Justamente el anterior ponente indicaba, ¿no? Las condiciones que tenemos ahora, hay espacios muy largos que no tenemos la presencia de lluvias, ¿sí o no? Eso no ocurría anteriormente, ¿no? Ahora hay un mes o 2 meses, pues no puede llover. Entonces, todo lo que son los restos de madera, de corteza, los musgos, líquenes, todo lo que está en el sotobosque se convierten en ¿qué? Se convierten en combustible, ¿no? Combustible, o sea, hojas secas, restos agrícolas y todo lo demás, más oxígeno, más de fósforo, se puede generar un incendio forestal de gran magnitud. Si no tenemos la capacidad de respuesta para acudir ante ese evento, se puede perder muchos espacios de bosques naturales donde se encuentra gran diversidad de flora y fauna, ¿no? Ahora también estamos hablando de la calidad de café que se encuentra en la zona. Tenemos un buen café, donde estamos desarrollando buenas prácticas agrícolas ahora justamente con el proyecto. Tenemos más las condiciones ecológicas y más la variedad de cafés especiales que tenemos. Estamos hablando de rendimientos mayores a 80 puntos en tasa, ¿no? Justamente ahí vemos el tema del café, buenas prácticas. Ahora, por ejemplo, estamos realizando el uso de los cerezómetros para ver el tema de las cosechas selectivas. Luego tenemos en buenas prácticas también el tema de trabajar en la disposición adecuada de la pulpa del café, ¿no? Porque representa, la pulpa y la cáscara representan entre 45 y 50% del fruto del café, ¿no? Entonces, una adecuada disposición de esto puede disminuir el impacto ambiental que tiene, ¿no? Porque hay procesos de lixiviación, los focos infecciosos también que pueden generar con una inadecuada disposición, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando con el proyecto para mejorar el tema de desechos y residuos, ¿no? Aprovechar también con un proceso de circularidad. Estamos viendo varias acciones en el tema de circularidad para aprovechar el tema de la pulpa del café y la cáscara, ¿no? Por ejemplo, se está trabajando con una empresa que ya está haciendo el deshidratado de la cáscara del café para el tema de infusiones de cáscara de café, ¿no? Y también en el tema de pulpa para el aprovechamiento para generar mermeladas de pulpa de café, y también están trabajando en el tema de harinas de café, ¿no? Entonces, para aprovechar el tema de lo que ahora llamamos residuos y desechos, ¿no? Luego, también en el tema de post cosecha, todavía hay falta mejorar el tema de tratamiento y disposición adecuada de las aguas mieles, ¿no? Porque las aguas mieles, cuando llegan a se cuenta
a las fuentes, a las quebradas, contaminan el agua, ¿no? Entonces, una mala disposición genera una contaminación, ¿no? De las quebradas, aunque puede morir la flora y fauna, pero estamos trabajando en adaptar pequeños sistemas de tratamiento de aguas, ¿no? En las estrategias y acciones tenemos difundir y estandarizar la producción, dice, de café con proceso natural. Aquí va una pregunta, ¿no? Cuando nosotros actualmente consumimos el tema de café, el mercado generalmente está trabajando con cafés lavados, ¿no? Procesos de lavado, el grano lavado, ¿no? Pero hay un proceso natural que se llama, que justamente eso representa el café sostenible, ¿no? ¿Por qué? Porque el café con proceso natural, ¿qué significa? Cosechas el café como fruto, deshidratas el fruto del café, luego pasa por un proceso de trillado y luego esto puede ser comercializado. ¿Qué significa? Que reduciríamos el uso del agua en un 95% con este proceso, ¿no? Esto no es un descubrimiento nuevo, ¿no? Sino que antiguamente realizaban este proceso natural, ¿no? En el tema del café, ¿no? Pero por el tema de mercados se comercializa ¿qué? El café con proceso lavado, ¿no? Entonces, este café con proceso natural se alinea plenamente ¿a qué? A lo que busca la Unión Europea justamente, ¿no? En el tema de sostenibilidad, ¿no? Disminuir el uso de recursos de agua, disminuir el tema de desechos y residuos, porque al deshidratar el fruto del café, ¿qué hacemos? Ya no despulpamos el café, ¿no? Entonces no desechamos ¿qué? La pulpa ni la cáscara, ¿no? Y este café con procesos naturales tampoco pierde la calidad del café, ¿no? Sino que por un requerimiento de mercado se comercializa el café con procesos lavados. Entonces, si el mercado reconociera e identificara un consumo responsable de café, podríamos comercializar café con procesos naturales. Entonces, eso es un poco lo que nosotros estamos trabajando ahora, en promover el tema de café con procesos naturales, pero si esto se hace o no se hace, si obtiene o no obtiene una respuesta de mercado, ¿no? Debemos trabajar un plan de marketing para vender que el café con procesos naturales es un café sostenible que reduce el uso del agua en un 95% y disminuye los desechos de residuos, desechos y residuos de pulpa y cáscara en un 80%, ¿no? Entonces, el café con procesos naturales sí sería completamente sostenible, ¿no? Hugo, te voy a pedir que Sí. pueda terminar la Correcto. presentación, luego si hay alguna pregunta después lo podemos retomar también. Y también este café de proceso natural no genera el tema de aguas mieles, que es muy importante, ¿no? Ahí vemos en esa fotografía que están justamente secando el café en proceso natural. También café con proceso natural. Alineación con políticas de carbono neutro de la Unión Europea y responde a las estrategias de producción sostenible de la Reserva de Biosfera Oxapampa, Xanica y Yanesha, ¿no? Debemos promover un modelo de producción sostenible que beneficie a la comunidad y el ecosistema y convertir al café con procesos naturales en un producto sostenible referente de calidad y sostenibilidad, ¿no? Y esto es el proyecto 922.1 de 2023-038 que estamos desarrollando en Perú y se desarrolla por Descocentro, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Hugo. Entonces, si tenemos ahora la conexión con el secretario de Agricultura de Minas Gerais, João Ricardo Albanés. ¿Cómo? Sí, secretario, si puede prender la cámara, así lo vemos. Está me vendo? Estamos... Está me vendo? Sí, sí, ahora sí, obrigado.
Entonces, el secretario adjunto de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento del Estado de Minas Gerais, de Brasil, João Ricardo Albanés, nos va a hablar de una política pública que se lleva desde el Estado de Minas Gerais, que es el programa Certifica Minas y la plataforma de trazabilidad Celo Verde, que es un proyecto que estamos apoyando también desde el programa Alimentos Verde. Así que tiene la palabra. Boa noite. Inicialmente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui num painel sobre sustentabilidade no pavilhão da União Europeia. E aí agradecer inicialmente a André Mônaco por essa oportunidade. Um prazer para mim estar com países mostrando experiências da sustentabilidade com o café. Eu fiz uma pequena apresentação para vocês aí, se puderem mostrar, mas inicialmente ter duas experiências que o Estado de Minas, né, no Brasil, o Estado de Minas, ele tem a dimensão do território da França, é um país expoente na produção de café, como vocês sabem. Só para ter uma ideia, de janeiro a setembro, nós exportamos 22 milhões de sacas de café, né? Então, é um produto para a nossa economia de extrema relevância. Há 15 anos, nós temos uma experiência com boas práticas agronômicas. E o programa Certifica Minas Café, ele foi instituído, como eu disse, há 15 anos, mas só a partir de 2018 passou a ser uma política pública. E o Certifica Minas, ele foi desenvolvido e ele contribuiu também para o desenvolvimento da plataforma Selo Verde. Então, o Certifica Minas, ele busca, né, mostrar aos consumidores que as propriedades onde tem a produção de café foi adotadas as boas práticas agrícolas. Não só, né, em todos os seus estágios de produção, mas também a preocupação com a legislação trabalhista brasileira e também a legislação ambiental. São mais de 109 itens que são verificados. Essa política, ela é acompanhada pela Secretaria de Agricultura do Estado, que constitui, né, de 3 empresas, sendo uma que é de assistência técnica, ou seja, os produtores, quando aderem ao programa Certifica Minas, eles são acompanhados pelos técnicos, que nós chamamos da Emater, e esses técnicos, né, introduzem ali todas as práticas. Na sequência, nós temos um órgão, que é o nosso Instituto Mineiro de Agropecuária, que é o organismo que é acreditado para certificar essa propriedade. Bom, com isso, nós fazemos o quê? Com que esses produtores recebam o certificado que é emitido, né, por esse órgão, e é uma certificação governamental, política pública. E nós temos, em média, né, em torno de quase 1.000 propriedades certificadas. Nós já tivemos um número maior de certificação, chegando a quase 1.800. Mas houve da parte, e a gente observa sempre o produtor vendo que o benefício que ele poderia incorporar aquelas práticas adotadas, que o mercado não reage da forma como devia, né? Então, o plus dado na certificação, né, não chega a atrair muitos os agricultores. Mas esse trabalho vem
recentemente, com a política implantada no crédito, hoje os produtores que têm o certificado do Certifica Minas vão ter um benefício de 0,5%, reduzindo o crédito do custeio. Então, nós acreditamos que os produtores estarão mais envolvidos nessa política, né, de adoção das boas práticas agrícolas, e tanto ambientais e também trabalhistas. Na continuidade, então, esse é um programa de certificação, né, que é uma política pública em que todo o acompanhamento é feito pelo governo, e existem outras certificadoras, mas a nossa grande maioria dos produtores são os produtores agricultores familiares. E com o regulamento da União Europeia, no sentido de que a partir do ano que vem foi prorrogado, mas os produtos teriam que comprovar que não foram cultivados em áreas desmatadas pós 2020, a Invest Verde apoiou um desenvolvimento de uma plataforma chamada Verde. Essa plataforma, né, desenvolvida, ela permite com que uma plataforma livre, gratuita, que os produtores e até as cooperativas, os compradores, né, da Europa, possam acessar essa plataforma e verificar que a propriedade não tem desmatamento pós 2020. No nosso estado, foi feito o levantamento de todas as glebas. Nós temos 120 mil propriedades de cafés no estado de Minas. E nessa plataforma foi possível avaliar, não só do ponto de vista da área, do uso do solo, da questão de se estavam cultivadas em áreas que não eram áreas de conservação, parques estaduais, né? Permitiu uma inteligência artificial, fazemos a análise de várias imagens, né, de hidrografia, né, de relevo, CAR, que permitiu avaliar que das 120 mil propriedades, 99% dessas propriedades estão em conformidade à legislação brasileira e também atenderia os requisitos impostos pelo regulamento da União Europeia quanto ao desmatamento. Então, esses programas, essas duas políticas, que o governo de Minas, junto com a universidade, e o apoio ao Invest Verde, nos dá segurança hoje de fornecer um produto, o café, especificamente. Também fizemos os estudos para outras culturas, como cana, né, a soja, o eucalipto, o bovino, que temos segurança de apresentar as propriedades que estão livres de desmatamento e atendendo assim, a exigências de mercado. Agradeço a oportunidade, me parece que a qualidade do sinal não está muito adequada, mas agradeço muito a oportunidade, André, e a todos por esse momento. Obrigado. Muchas gracias, secretario, y escuchamos muy bien. Lamentablemente no funcionó la presentación, pero creo que fue muy clara su presentación, así que vamos igualmente a pasar a la presentación en PowerPoint a los interesados. Voy a pasar ahora la palabra a Luis Samper, representante, bueno, que nos presenta la experiencia del componente 3 en denominación de origen y sostenibilidad en café. Gracias, Andrea, y gracias por la invitación para hablar de la relación, que algunos no lo creen, pero existe entre la propiedad intelectual y los temas de biodiversidad. Desde luego lo vimos en el panel anterior, pero lo vamos a ver de una forma diferente. Y arranco con
algo que a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, pues uno tiene que abrirse con una sonrisa. Y la sonrisa, desde luego, no solamente es un gran símbolo de humano, sino también es una curva que lo endereza todo. Esta es la sonrisa, la curva. Les presento la curva de la sonrisa. Y la curva de la sonrisa tiene ejes. En el eje de la izquierda es el valor y abajo tenemos 3 fases de producción. Y ustedes lo que se observa, y yo no sé cómo si funciona. ¡Ay! Ya lo dañé. Ya, sonría mientras tanto. Lo que observan es que se captura más valor en los 2 extremos de la curva de sonrisa. En la parte de distribución y en la parte de desarrollo e innovación. Y donde está la propiedad intelectual es ahí. Entonces, de alguna manera es un tema que no es solamente legal, no es solamente de abogados, es un tema estratégico. Y lo tenemos que mirar como un tema estratégico, desde la perspectiva incluso del desarrollo y de posicionamiento de los cafés que puede haber en el mundo. El caso de Café de Colombia es bien interesante, lo que nos mostró Marcela es bien interesante. Colombia tiene la indicación geográfica protegida Café de Colombia en la Unión Europea. Podría, si quisiera, y es algo que seguramente estarán evaluando, incluir en su pliego de condiciones de Café de Colombia en la Unión Europea que cumple con las regulaciones de desmatamiento, como decía nuestro amigo de Minas Gerais, de deforestación. Entonces, hay elementos que se cruzan desde la perspectiva de apropiación de valor. No solamente en el tema, digamos, de mercadeo y marcas, y esto es como la familia de todas las cosas que hay en propiedad intelectual, pero a mí la que más me gusta de todas es las indicaciones geográficas. ¿Por qué? Porque es un tema colectivo. Cuando uno desarrolla indicaciones geográficas no beneficia a una persona, a un dueño de una marca, a un dueño de una patente, a un dueño de algo, sino a muchos dueños de una reputación asociada con un territorio. Y eso es bonito. Eso es bonito porque de alguna manera estamos creando y apropiando valor alrededor de un tema colectivo. Muy bien, entonces vamos a hablar de eso, de acción colectiva e indicaciones geográficas. Y entonces, pues cuando tenemos una indicación geográfica, estamos hablando que hay una relación entre el producto y el territorio geográfico, hay unas condiciones de calidad que pueden ser incluso medioambientales o cumplimientos de normas medioambientales, certifica minas es un ejemplo, y hay unas decisiones colectivas de gobernanza y estrategia. Entonces, alrededor de estos contenidos, hemos venido trabajando con el componente 3, gracias a la invitación de Mariano, de All Invest Verde, y desarrollando metodologías que hemos venido desarrollando a través del tiempo. Una metodología es la metodología de la FAO para sostenibilidad, a la cual yo contribuí como coautor. Otra metodología que ya tiene que ver con la relación de los intangibles y café, donde calculamos en ese estudio que el valor de la industria hace como cerca de 10 años era de $200 billones, y incluyendo todo el tema de branding y de intangibles, y también pues las estrategias que se desarrollaron en el pasado alrededor de marca y estrategia de Café de Colombia. ¿Qué hemos hecho? Hemos ido a 7 productos de indicación geográfica en Latinoamérica, 3 brasileros, 3 argentinos, 1 paraguayo, y vamos a hablar, como estamos hablando de café hoy y no de cacao, porque también tenemos cacao de Rondônia en Brasil. Vamos a hablar un poco de cómo ha sido esto. Estas son algunas fotos, sé que no tengo mucho tiempo, entonces no les puedo contar las historias de cómo llegar allá, pero sí hay, digamos, historias muy interesantes de desarrollo de estrategias colectivas asociadas con mecanismos o instrumentos de propiedad intelectual. Este es el pimentón de los valles calchaquíes de Salta, en Argentina. Aquí está nuestra amiga Ana en Santiago del Estero, en el Gran Chaco. Y fíjense que hemos tratado de que haya
productos asociados con biomas de importancia. Está el tema de Amazonas, desde luego, y está el tema del Gran Chaco como biomas interesantes, digamos, donde hay un interés de protección. El cacao de Rondonia, llegar a Rondonia cuesta un ratico. Y por último, pues, digamos, para no aburrirlos con muchas más fotos, y no sé si nuestro invitado anterior del estado de Minas Gerais todavía esté conectado, pero pues allá estuvimos en Minas Gerais, en la región volcánica de Pozos de Caldas, que cubre un territorio de más o menos 7 municipios del sur de Minas y del norte de Sao Paulo, o del estado de Sao Paulo. Me detengo en eso porque ahí hicimos una evaluación de sostenibilidad, los pilares económicos, sociales y ambientales, y esta es como la tabla de la importancia que le dan los diferentes públicos a los diferentes temas de sostenibilidad ambiental, como la priorización. Y cuando uno mira estas tablas, uno encuentra que, hombre, sí, el tema de UDR puede ser muy importante para algunos, pero para otros no. Hay dolores de cabeza que son más presentes en ciertos grupos de interés, y eso toca entenderlo, ¿no es cierto? Toca dimensionarlo, porque cuando entra una regulación nueva, pues de todas maneras puede que sí me interese, puede que no me interese. ¿Cuál es la estrategia de comunicación asociada con eso? Es interesante. Incluso la formación de alianzas puede depender de cómo los diferentes grupos de interés estén mirando una misma prioridad desde el punto de vista de sustentabilidad o de sostenibilidad. Entonces aquí hay un análisis que creemos nosotros que contribuye a la discusión, en el sentido de dónde están las posibles alianzas y dónde están sobre todo las posibles sinergias. Porque con EUDR lo que se ha visto es un gran interés, un desarrollo tecnológico de plataformas, de interacción, de apoyos, por lograr cumplir una regulación europea. Pues estamos haciendo un desarrollo tecnológico tan importante que deberíamos aprovecharlo para algo más. Y en ese sentido creemos que más allá del acceso a mercados hay otras oportunidades para desarrollar y para contemplar. Y esas tecnologías que estamos desplegando pueden ser complementadas no solamente con sistemas remotos de geodetección, sino también con sistemas de geodetección próxima. Ya tenemos tecnología de inteligencia artificial, no solamente para fotos satelitales, no solamente para fotos de drones, sino también para temas de tecnología de visión de computador a nivel de sitio. Entonces, ahí hay una oportunidad de entregar, de cumplir con regulaciones externas, pero también una oportunidad, creo yo, de acelerar los procesos de sostenibilidad en lo económico, en lo social y en lo ambiental, y no simplemente en cumplir una norma europea que es importante cumplirla, pero pues también hay que aprovechar esto. Muchas gracias. Eso era lo que les traigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a terminar este ciclo de presentaciones con Víctor Cordero, presidente de la red de Colsierra, que nos va a presentar la experiencia de producción y exportación de café orgánico de Colombia. Bueno, buenas tardes. Me tocó la hora feliz, como dijo el doctor Samper antes, pero vamos a intentar que esto funcione ya al cierre. Muchísimas gracias a la delegación y a todos los que han hecho posible la oportunidad de estar aquí compartiendo nuestras experiencias. Y bueno, voy a contarles, la red de Colsierra es una organización localizada al norte de Colombia. Somos más de 350 familias dedicadas a la producción orgánica ya hace un par de años. Y básicamente lo que hacemos, si esto funciona. Sí, esto pasa, doctor, siempre son eso, la tecnología no nos termina de adaptar. Entonces, digamos, estamos en un territorio muy diverso que es la Sierra Nevada de Santa Marta, la cordillera de los Andes entra a Colombia, se vuelve 3 cordilleras, pero la sierra está totalmente separada, es la montaña litoral más alta del mundo,
Es decir, tenemos el pico mayor, la mayor altura de Colombia está en la Sierra Nevada de Santa Marta. Es un cinturón montañoso cafetero bajo sombra, lo que quiere decir que tiene unas características bastante distintas a las del eje cafetero. Tenemos todos los climas, desde la playa hasta las nieves perpetuas. En una hora literalmente se pasa de 40 grados a en promedio 28. En ese sector está la zona cafetera. Tenemos abundancias de microclimas y de suelos, y además la Sierra Nevada es una reserva de biosfera de la UNESCO. Hay 4 pueblos indígenas vivos, tiene 35 cuencas hidrográficas en un territorio de 17.000 kilómetros cuadrados, lo que le atribuye a este territorio unas condiciones muy biodiversas, y por ende la caficultura o lo que hagamos en este territorio tiene que tener muy en cuenta todas esas condiciones a la hora. Para aprovechar que está aquí uno de los artífices, la Sierra Nevada de Santa Marta y el café tiene denominación de origen, ¿cierto? Desde el año 2017, y es una atribución con indicación geográfica protegida. Esto para decir que lo que dijo el doctor Samper es cierto, ¿cierto? Y que válido de que esa denominación de origen apoya todo el territorio en la caficultura, incluye parte un poco el sur de la sierra, que es Santander, que es otro departamento de nuestro país, y eso ayuda de que podamos hacer negocios con la Unión Europea con algunos plus diferenciales, es totalmente cierto, a la hora de hacer esos negocios con nuestros clientes en Europa. Entonces, digamos, en esas condiciones nosotros nos desarrollamos a nivel de la sierra. La Red de Colsierra es una organización creada ya hace 20 tantos años, 25 años, y básicamente lo que hemos construido alrededor, nacimos de la mano de la Federación Nacional de Cafeteros, debemos decirlo, fueron nuestros mentores en el año 97 que empezó este proceso. Nos creamos en el 2001 y desde entonces ininterrumpidamente hemos mantenido vínculos gremiales y hemos podido avanzar en diferentes eslabones de la cadena. Entonces, digamos, no solamente tenemos las fincas, tenemos asociatividad en 24 organizaciones en ese territorio de la sierra, tenemos nuestra propia exportadora. Recientemente, en un marco de un convenio de inversión, hicimos también nuestra propia trilladora y hacemos operaciones directamente en un 70% para el mercado de la Unión Europea. ¿Esto qué significa? Que para nosotros, y vuelvo a referirme a mi antecesor, esto no estaba preparado, nosotros sí vemos como un plus, más que, digamos que la catarsis desde el punto de vista de productor ya la vivimos. Entendimos que más allá de la normatividad hay unas oportunidades para el productor, y en ese marco y en ese contexto estamos trabajando de la mano con la Unión Europea precisamente para buscar las oportunidades. Digamos que la posibilidad de tener agricultura orgánica hace más de 20 años hace que para nosotros el tema de la normatividad orgánica, el comercio justo, y sea, digamos, un tema regulatorio de cumplimiento de diferentes aspectos. Digamos que en el caso del EUDER y la debida diligencia, tenemos que verlo ya como una oportunidad, porque claramente ya no es un mecanismo voluntario. Y aquí también ese es un mensaje, ya esto no es de voluntario, sino que si no lo cumplimos no accedemos a este mercado. Y precisamente es donde tenemos nuestros principales clientes, y por eso vemos unas oportunidades que es basados en los cuales estamos trabajando para aprovechar las condiciones de nuestro territorio y avanzar en ese contexto. Ahora bien, el otro tema relevante para nosotros ha sido la articulación de los modelos de negocio. Y digamos, tiene dos perspectivas. A diferencia del eje cafetero, la Sierra Nevada de Santa Marta solo tiene una sola cosecha. Entonces, lo podíamos ver como una debilidad o como una oportunidad de mercado. Es decir, en términos de branding, de mercadeo, como una exclusividad de territorio con una producción únicamente en una temporada. Estamos iniciando cosecha en este momento, ¿cierto? Y eso lo hemos incorporado para hacer un modelo de negocio que permita diversificación y tener muy en cuenta que la diversificación tiene que estar alineada con las condiciones de nuestro territorio. En este caso, la caficultura bajo sombra, el café orgánico, lo estamos ligando con apicultura de conservación para mejorar también el tema de productividad, cacaos finos de aroma. Y la Sierra Nevada de Santa Marta, y Santa Marta principalmente, es más conocida en el mundo por el turismo y por el Parque Tayrona que por el mismo café. Entonces, digamos, en ese territorio hemos desarrollado esos modelos de negocio integrando una inclusión económica y laboral de temas de mujeres, de jóvenes, en torno a lo que mencionaba Marcela, que además es totalmente cierto. El promedio de edad de nuestros asociados es de 58 años, lo que significa
que si queremos tener sostenibilidad en el tiempo, necesitamos integrar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes a esas cadenas de valor. Y lo que estamos viendo es un modelo mucho más integral de la caficultura. No únicamente la exportación del café verde, sino también la transformación para mirar la cuarta ola del café, que está más enfocado en temas de transformación, en temas de agregación de valor, preparación de bebidas y las posibilidades tecnológicas alrededor de las redes y de la conectividad para vender ese producto en lo que llaman hoy el marketing digital. Ahí hemos encontrado unos espacios para trabajar y precisamente hemos integrado esa cadena de valor alrededor de esto. Claramente nuestras promesas de valor están ligadas a dos conceptos que se desarrollaron hace un par de años y que hoy, en torno al EUDR, la debida diligencia y precisamente el tema de condiciones laborales y derechos humanos, que va a ser un reto todavía en la lógica de lo que se viene de Pacto Verde mucho más grande, dos conceptos, la trazabilidad, y es que nos hemos preocupado desde hace un par de años por dar a conocer lo que hacemos, manteniendo obviamente el respeto por habeas data que mencionaban acá y por dar a conocer nuestro producto hasta el cliente final y las condiciones de calidad, la consistencia, la permanencia, el volumen y los esquemas que permitan tener auditada y monitoreada la cadena de valor en cada uno de esos eslabones. Claramente nuestro mercado es Europa, porque esta torta muestra dónde están nuestros clientes, lo que significa que para nosotros no es una opción estar en la discusión de si se aplica o no el EUDR. Ya estamos precisamente en una condición que lo que necesitamos es la implementación y ver de qué manera avanzamos en ese proceso. Estamos en esto, analizando, ahí está localizado todos nuestros productores. Estamos trabajando también de la mano con la federación para poder acceder al SICA, que como bien lo dijo Marcela, es el sistema que analiza las fincas, todo este tema de articulación en torno a nuestro proyecto Futuro Orgánico Inclusivo, y así como en el Huila estamos articulando un trabajo para hacer un piloto de la Sierra Nevada de Santa Marta de asociatividad. Nosotros somos productores y somos exportadores y lo que esperamos es que el uso de plataformas como Satelligent o cualquiera de estas que se mencionan hoy aquí, lo estamos haciendo también, hacemos parte del sistema Fairtrade y ahí estamos usando estas plataformas para poder tener un diálogo directo con nuestros clientes y también entender del otro lado cuál es el nivel de la incertidumbre. El tratado claramente por corresponsabilidad nos llega a nosotros, pero como lo decía el señor Menghini, quienes tienen que ejecutarlo son los operadores, pero los operadores en un esquema de corresponsabilidad nos transfieren a nosotros como productores esa responsabilidad y ahí es donde tenemos que ser estratégico a la hora de ver en la lógica cómo se implementa y básicamente lo que nosotros estamos convencidos es que la geolocalización, como se dijo en este escenario, es uno de los elementos que está resuelto. Yo creo que las reflexiones profundas que tenemos que hacer en el mediano plazo se tienen que dar en la debida diligencia y más adelante condiciones laborales y de derechos humanos. Allí hay grandes retos y sin el acompañamiento de instituciones como la Unión Europea y todos los aliados que hoy estamos acá, va a ser muy complejo para el pequeño productor darle manejo a eso, porque allí los retos son mucho más amplios. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos, a los 4 panelistas, porque también se mantuvieron en los tiempos que nos deja, aunque es muy tarde, sabemos que todos que estamos muy cansados, pero tal vez merece la pena hacer alguna pregunta. No sé si alguien, ya veo una mano levantada, con lo cual aquí. Más que una pregunta es pedirle a Samper que saquemos la denominación de origen de la miel de la sierra, que la red ya la tiene avanzada, para que se ponga a trabajar. Yo sé que este evento es de café, perdón si estoy saboteando, pero la miel de la sierra tiene unas propiedades únicas también, ya está en el mercado, ya está posicionada y el trámite está en la SIC, entiendo, muy avanzado. Muy bueno, y café con miel también sabe muy bueno. Pues no, digamos, en lo que se pueda ayudar con muchísimo gusto. Gracias por la noticia, no sabía. ¿Más preguntas? Ahí. Primero. Solo quería preguntar, en base a la georreferenciación, ¿esa información es pública o solo se desarrolla para los exportadores?
No, la información no es pública, es información de los cafeteros. Y lo que hemos logrado en todo este año es tratar de ver cuál es el mecanismo jurídico para poderlo compartir con terceros, y la autorización únicamente, o sea, o la vía únicamente es para exportadores. Primero él, luego ella. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Nicolás Pérez, soy investigador de la Universidad del Valle. Pues tengo un dato que me preocupa acerca de la sostenibilidad del café. Pues yo los he escuchado a todos hablando del tema de la deforestación, ¿cierto? El impacto pues de la frontera agrícola y en el recurso de bosque, pero yo creería que también hay que pensar un poco en el impacto en los cuerpos de agua, principalmente con las aguasmieles, ¿cierto? Pues aquí tengo un dato, por ejemplo, con la cantidad de hectáreas que mencionaba Marcela acerca de las hectáreas totales que hay en Colombia, 800.000 hectáreas. Hice un cálculo acerca de lo que se está desaprovechando de un subproducto del café como lo es el mucílago. Casi el 20% del peso fresco no debería de ser considerado como un residuo, sino como un subproducto. Entonces, en este orden de ideas, según datos de Cenicafé, se dice que por cada litro de esta agua que no se produce se contaminan hasta 3.000 litros de agua natural. Teniendo en cuenta el dato de la producción anual de Colombia, esto equivaldría a una ciudad de 2 millones de habitantes en sus aguas residuales, contaminando los cuerpos de agua. Entonces, mi pregunta va enfocada hacia cómo podemos lograr que el café sea sostenible en términos de proteger la oferta hídrica de los territorios donde está la actividad cafetera. No sé quién se atreve a contestar. Tal vez dejamos el tiempo de pensar. Seguimos con otras dos preguntas. No, pero yo creo que el tema de las aguamieles sí se trató, lo trató nuestro amigo de Perú. Y desde luego en los temas que, digamos, yo hice referencia a que sostenibilidad no solamente es deforestación, sino que hay muchos otros elementos de sostenibilidad que hay que tener en cuenta, incluyendo desde luego hay uno de esos ejes de esas gráficas que te mostré son agua y otros son residuos. Y obviamente en Cenicafé hay investigaciones muy relevantes de aprovechamiento y de disposición de aguamieles. Entonces, digamos, esa multiplicación de hoja Excel, pues es un poco, digamos, que nos lleva a los 2 millones de habitantes. Si aplicas las tecnologías y aplicas lo que se está presentando hoy en día a los caficultores, estamos hablando de una situación muy diferente a la que describiste. No sé si Marcela quiera complementar. Pero bueno, quedarnos en ese tema jamás. Sí, no, yo digo una cosita chiquitica. Lo primero es que el Cenicafé ha desarrollado, como tú dices, unas tecnologías de filtros verdes para evitar que los lixiviados pues lleguen a las fuentes hídricas. Lo siguiente es las tecnologías para procesamiento del café. Nosotros pasamos de 40 litros de agua por 1 kilo de café pergamino seco en procesos tradicionales a 1.5 a través del Ecomil o del Belcosub, un poquito más. Ahí el tema es que, o sea, entre menos agua se utilice, pues más contaminante puede llegar a ser porque la carga es mayor. Y ahí es donde salen los filtros verdes y otro tipo de tecnologías. Lo otro es que hablar del mucílago y de todo esto es súper interesante, y Cenicafé sí ha estado y nosotros hemos estado como investigando, pero ahí hay un tema de recolección de ese tipo de coproductos y de acceso a mercado. O sea, son muchos chiquitos, y la garantía pues de recoger eso no es tan fácil, ni quien lo compre. Porque ese es el punto. Filtro verde, o sea, sí hay tecnologías que están siendo implementadas. Sí, lo que nosotros mencionábamos justamente con el proyecto, la iniciativa que tenemos en Perú, estamos viendo justamente el tema de ahorro en recursos de agua con el tema de café en procesos naturales, ¿no? El tema es el deshidratado del grano de café con todo y pulpa y cáscara, ¿no? Entonces ya no pasas por un tema de lavado y generación de aguas mieles, ¿no? Que en realidad se podría adaptar las tecnologías para hacer eso, pero si el mercado es responsable en el consumo, ¿no? Dejamos de consumir café lavado y migramos a café con procesos naturales, ¿no? Ahí reducimos el uso de agua en 95%, y eso debería ser una responsabilidad de todos, ¿no?
Perfecto. Seguimos con las dos preguntas rápidas que tenemos que cerrar. Buenas tardes, mi nombre es Cote Horta, represento a Antes con Alma Café Social y mi pregunta tiene que ver, bueno, yo vengo de Chile y estamos comenzando un proyecto que importa café colombiano a Chile, que cumpla con estas buenas prácticas, idealmente con colaboración. Y la pregunta en concreto es, ¿cómo podemos, como importadores, potenciar, qué mecanismos hay para potenciar esta importación? ¿O qué instituciones hay que nos ayuden a conectar con los caficultores, ya sea directamente o con estas asociatividades? Bueno, muchas También- gracias por tu pregunta. Gracias. Yo estuve en junio en la feria que hacen en Santiago. Hicimos muchos contactos y allí nuestro embajador es ProColombia, es decir, a través de la directora de ProColombia. De hecho, en este momento estamos adelantando ya algunas conversaciones con algunos clientes que están interesados en nuestros productos en Colombia. Fuimos varios productores, no solamente de la sierra, sino del centro y sur del país. Entonces, bienvenida a la oportunidad. Sabemos del potencial que tiene Chile. Realmente a mí en lo personal me sorprendió mucho la feria y sobre todo el interés que ustedes tienen por la preparación de la bebida, cosa que es muy importante. Entonces, nada, hay todo el potencial y ProColombia y de manera directa con nosotros también lo podrías hacer, no solamente para nuestra organización, sino para otros colegas del resto del país. Antes que nada, quería decir también al secretario albanés que si quiere contestar alguna pregunta, la estamos viendo, con lo cual, digamos, puede tomar la palabra. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, una pregunta corta y práctica. Mi nombre es Ana Kühne, parte de la GIZ, Cooperación Alemana. Solo aprovechando que mañana vamos a dar continuación a justo ese tema a las 3:30 aquí, con el tema de trazabilidad. Mi pregunta es, ¿cómo ustedes lograron el 100% de parcelas georreferenciados? O sea, ¿mandaron todo su staff al campo o con análisis tecnológico? ¿Y cómo lo asignan a los productores? Eso es un poco pregunta corta también. Y esa es una pregunta que también puede contestar albanés. El sistema de información cafetero es un sistema que se ha venido construyendo en los últimos 100 años. Empezó con un censo cafetero en los años 30 y hemos tenido varios censos cafeteros a lo largo de la historia. El sistema de información cafetero como sistema inició en los años 90 y a partir de eso se ha venido georreferenciando y enviando a nuestro equipo que actualice esta información cada vez que visitan a finca. Entonces, nuestro punto era más de toda la información que tenemos que debemos dar y cómo la debemos dar. Ahí fue que se decidió que las coordenadas fueran en el lote de mayor área, porque tenemos polígonos de todos los lotes dentro de cada finca y cada finca puede tener hasta 5 lotes, menos de 5 hectáreas, menos de 0.5 hectáreas. Entonces es mucha información. Aquí fue como tratar de depurar y mirar qué podíamos entregar, pero es un proceso que se ha venido fortaleciendo y complementando a lo largo de los años. No sé si secretario quiere también contestar a esta pregunta, ¿cómo se ha hecho voy a cerrar, la georreferenciación del 100% de propiedades también en Minas Gerais? Olha, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Sí, escuchamos. André, o que eu acho assim importante que na nossa experiência de 15 anos das certificação de propriedades, o que a gente percebe é o reconhecimento, um pouco reconhecimento do mercado pelas boas práticas. Como o produtor sentir atraído para que ele possa adotar essas práticas. Eu vejo que nós estamos com uma experiência no Brasil muito interessante. O crédito rural, o produtor que acessar o crédito rural do café, ele tiver um programa de certificação de boas práticas agronômicas, ele vai ter uma redução no valor que ele obteve do crédito. Então, eu vejo que este banco de dados que nós estamos criando, junto ao Ministério e o Banco Central, vai permitir que uma maior adesão, vocês imaginem que 0,5% no volume de recurso para
atividade cafeeira, o ano que vem tivermos uma reunião, sairemos do patamar de 1.000, provavelmente para um número muito mais expressivo, né, com esse benefício. E, acima de tudo, precisa ter esse banco de dados, né, que nós estamos construindo, não só com o apoio do Investe Verde, mas é uma plataforma pública que nós temos aqui o cadastro, né, ambiental rural, toda propriedade tem que ter. Então, esse banco de dados hoje, das informações, né, ele faz com que possamos ter aí como eu disse, 120 mil propriedades de café, temos registros, conhecemos as glebas, temos condições de dar transparência e rastreabilidade à produção de café en Minas Gerais. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que con estas palabras hemos superado ya el tiempo límite. Les vamos a agradecer a nuestros panelistas. Muchas gracias por la presentación y por la interacción. También al público, muchas gracias por haber estado presentes y haber interactuado con nuestros panelistas. Así que nos vemos en los próximos días aquí en otros paneles sobre otras cadenas de valor organizadas por Alinvest Verde y también las otras actividades que organiza el pabellón de la Unión Europea. Muchas gracias y buenas noches.